Nunca pensé que acabaría escribiendo esto aquí, pero he leído tantas historias en este subreddit que me han ayudado durante mis noches de insomnio, que siento que le debo una al universo. O quizás solo necesito soltarlo todo de una vez por todas, como quien exhala el aire tras haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Soy Mateo, tengo 32 años, y hace 8 meses mi vida se desmoronó. O eso creía yo. Esta es la historia de cómo me convertí en un fantasma en mi propia vida y de cómo, poco a poco, logré volver a ser de carne y hueso. Todo empezó un martes cualquiera. No hubo gritos, ni platos rotos, ni escenas de película. Solo un "ya no te quiero" susurrado en la cocina mientras yo me preparaba un café. Elena y yo llevábamos 5 años casados y 7 juntos. Era mi compañera, mi mejor amiga, mi referencia para todo. Cuando se marchó, se llevó mucho más que sus libros y su ropa, se llevó mi sentido de la orientación. Me quedé en nuestro piso de Madrid, rodeado de un silencio tan denso que casi podía masticarlo. Al principio, el dolor fue físico, un nudo en el estómago que no me dejaba comer. Pero luego, el dolor mutó en algo peor, obsesión. Nadie te advierte sobre la trampa digital del duelo. En la era de las redes sociales, el contacto cero parece una utopía inalcanzable. Bloquearla me parecía infantil, definitivo, como admitir que ella tenía un poder sobre mí que yo no quería reconocer. Así que no lo hice. Y ese fue mi primer error. Mi rutina cambió drásticamente. Antes, me levantaba, iba al gimnasio, trabajaba y volvía a casa. Ahora, mi primera acción al abrir los ojos era coger el móvil. Instagram se convirtió en mi dosis diaria de veneno. Me aprendí sus horarios de memoria. Sabía que si subía una historia a las 8:30, estaba yendo al trabajo. Si no publicaba nada en todo el día, mi mente empezaba a fabricar guiones dignos de un thriller psicológico. ¿Con quién está? ¿Por qué no se conecta a WhatsApp? ¿Esa canción que ha compartido en Spotify es una indirecta para mí o es para otro? Me convertí en un detective de lo absurdo. Analizaba los reflejos en sus gafas de sol en las fotos de la terraza, buscando siluetas de acompañantes. Ampliaba las esquinas de las imágenes intentando reconocer restaurantes, parques, suelos que no conocía. Recuerdo una noche en particular, unos 3 meses después de la firma del divorcio. Era noviembre y llovía a cántaros en Madrid. Yo estaba tirado en el sofá, rodeado de cajas de pizza vacías y latas de cerveza, iluminado solo por la luz azul de la pantalla del ordenador. Había descubierto que Elena había empezado a seguir a un tipo nuevo. Un tal Javi, instructor de escalada. Mi cerebro, intoxicado por la falta de sueño y los celos, colapsó. Pasé 4 horas, sí, 4 horas, revisando el perfil de ese desconocido. Vi sus fotos de 2018, sus viajes a los Alpes, sus comentarios. Me comparé con él en cada píxel. Él tenía más pelo, parecía más aventurero, sonría más. Me sentí la persona más pequeña y patética del mundo. Mis amigos intentaban sacarme de casa. Tío, tienes que salir, vente a tomar unas cañas por la Latina, me decía Pablo, mi mejor amigo desde la facultad. Yo iba, pero no estaba allí. Físicamente estaba sentado en la barra, asintiendo con la cabeza, pero mi mente estaba en el bolsillo, vibrando con cada notificación fantasma. Si iba al baño, era para refrescar el feed. Me estaba perdiendo mi propia vida por intentar vivir una versión distorsionada de la suya. El punto de quiebre no fue algo espectacular. No hubo una intervención dramática. Fue el cansancio. Un cansancio profundo, óseo. Una mañana de domingo, me desperté con el móvil pegado a la cara, como siempre. Había entrado en su perfil automáticamente, por pura memoria muscular. Vi una foto nueva. Elena en una montaña, sonriendo de una manera que yo no veía hacía años. Se la veía libre. Y en el pie de foto, solo un emoji de un sol. Sin frases profundas, sin drama. Solo luz. Y yo, en mi habitación a oscuras, con las persianas bajadas a las 12 del mediodía, me di cuenta de que yo era la sombra. Me levanté y me miré al espejo del pasillo. No me reconocí. Tenía ojeras moradas, había perdido peso pero estaba fofo. Mi barba estaba descuidada. ¿Quién eres?, me pregunté en voz alta. La respuesta me asustó. Era un espectador. Un extra en la película de mi exmujer.
Ella seguía avanzando, escalando montañas, literal y metafóricamente, mientras yo seguía dando vueltas en la rotonda del recuerdo, gastando gasolina sin ir a ninguna parte. Ese día no bloqueé a Elena. Sentí que bloquearla sería otra reacción emocional, otro gesto dedicado a ella. En lugar de eso, hice algo más drástico, borré las aplicaciones de mi móvil. Instagram, Facebook, Twitter. Todo fuera. Me quedé mirando la pantalla, ahora extrañamente vacía, con solo los iconos de teléfono, mensajes y mapas. Sentí un vacío vertiginoso, como si me hubiera quedado sin oxígeno. ¿Qué iba a hacer ahora con mis manos? Con mis tiempos muertos. El pánico me golpeó fuerte los primeros días. El síndrome de abstinencia digital es real. Mis dedos buscaban iconos que ya no existían. Para llenar ese vacío, empecé a caminar. Al principio, solo daba vueltas a la manzana, como un preso en el patio. Pero poco a poco, las caminatas se hicieron más largas. Empecé a redescubrir mi barrio. Me fijé en que habían abierto una librería nueva en la esquina, que la panadería de siempre había cambiado el letrero. Cosas triviales que mi ceguera selectiva me había ocultado. Una tarde, caminando sin rumbo por el rastro, me detuve frente a un puesto de antigüedades. Había una vieja cámara analógica, una Canon AE-1, llena de polvo. Me recordó a mi abuelo. Él siempre iba con una cámara colgada al cuello cuando íbamos al pueblo en verano. Recordé el olor de los químicos de revelado, la paciencia, la magia de no ver la foto al instante. Sin pensarlo mucho, entré y la compré. El vendedor, un señor mayor con boina, me sonrió y me dijo, esta máquina necesita cariño, chaval. Como todo lo bueno. Llegué a casa con la cámara y por primera vez en meses, no encendí la televisión ni el ordenador. Me senté en la mesa del comedor, aparté las facturas sin abrir y empecé a limpiarla. Con un bastoncillo y alcohol, fui quitando la suciedad de las ranuras, del objetivo, del visor. Fue un proceso lento, casi meditativo. Mientras mis manos trabajaban, mi mente se calmó. No pensaba en Elena. No pensaba en el tal Javi. Solo pensaba en el mecanismo del obturador, en el clic satisfactorio que hacía al disparar. Al día siguiente, compré un carrete en blanco y negro. Salí a la calle con la cámara colgada. Pesaba. Era un peso real, tangible, no como el peso etéreo y asfixiante de las redes sociales. Me obligué a mirar el mundo a través del visor. La fotografía analógica no te permite disparar a lo loco, tienes 36 oportunidades. Tienes que pensar, encuadrar, esperar la luz. Tienes que estar presente. Empecé a fotografiar edificios, sombras alargadas por el sol de invierno, ancianos jugando a la petanca. Me di cuenta de que llevaba meses mirando hacia abajo, a una pantalla de 6 pulgadas, y me había olvidado de mirar hacia arriba, hacia afuera. La ansiedad por saber qué estaba haciendo Elena seguía ahí, agazapada, atacando en los momentos de debilidad, sobre todo por las noches. Pero ahora tenía algo a lo que aferrarme. Cuando la tentación de reinstalar Instagram era insoportable, cogía la cámara y salía a la calle, aunque fuera para fotografiar las farolas encendidas. Poco a poco, el círculo vicioso empezó a perder velocidad. No se detuvo de golpe, pero la inercia cambió. La recuperación no es una línea recta, Reddit. Es más bien como una de esas carreteras de montaña llenas de curvas ciegas, a veces crees que estás subiendo y de repente te encuentras bajando de nuevo. Pero lo importante es que sigues conduciendo. Con mi Canon AE-1 como nueva compañera, empecé a aventurarme más allá de mi zona de confort. Me apunté a un curso de revelado en un centro cultural del barrio. Al principio, la idea de interactuar con desconocidos me aterraba. Me sentía oxidado socialmente, como si hubiera olvidado cómo mantener una conversación que no girara en torno a mi miseria o al trabajo. Pero la oscuridad del cuarto oscuro tiene algo de confesionario. Allí, bajo la luz roja, todos éramos iguales. Solo éramos sombras manipulando líquidos y tiempos. En ese curso conocí a gente variopinta. Había una jubilada que fotografiaba gatos, un estudiante de arquitectura obsesionado con las líneas rectas, y luego estaba Sofía. Sofía era un desastre encantador. Siempre manchaba su ropa con fijador, se le caían los negativos y reía con una carcajada estruendosa que rebotaba en las paredes alicatadas. Un día, mientras esperábamos a que se secaran nuestras copias, me preguntó,
¿y tú qué buscas en las fotos, Mateo? La pregunta me pilló desprevenido. No lo sé, respondí sinceramente. Supongo que busco ver cosas que sean reales. Ella sintió como si entendiera algo que yo no había dicho. Bueno, pues asegúrate de que tú también sales en la foto de vez en cuando. Esa frase se me quedó grabada. Salir en la foto. Me di cuenta de que, incluso con mi nueva afición, seguía siendo un observador. Retrataba la vida de los demás, los edificios, las calles vacías. Pero yo no estaba viviendo. Mi apartamento seguía siendo un santuario al pasado, con muebles que habíamos elegido juntos y espacios vacíos donde solían estar sus cosas. Decidí que era hora de reclamar mi territorio. Dediqué un fin de semana entero a transformar mi casa. Pinté las paredes del salón de un color que a Elena nunca le hubiera gustado, un azul petróleo intenso, moví el sofá, compré plantas, muchas plantas, aunque no sabía cuidarlas, y, lo más importante, convertí la pequeña habitación de invitados, que siempre había sido un trastero de, por si acaso, en mi propio estudio de revelado casero. Fue terapéutico. Cada mueble que movía, cada clavo que sacaba de la pared, era como quitarme una capa de piel muerta. Estaba sudando, cansado y lleno de pintura, pero por primera vez en un año, me sentía dueño de mi espacio. Con el tiempo, la fotografía dejó de ser solo una distracción para convertirse en una pasión. Empecé a leer libros sobre composición, a visitar exposiciones, a madrugar los domingos no por insomnio, sino para capturar la hora dorada, en el retiro. Mis fotos empezaron a mejorar. Dejaron de ser tristes. Empezó a aparecer gente, movimiento, vida. Unos 6 meses después de haber comprado la cámara, mis amigos organizaron una escapada a una casa rural. Pablo, que había estado muy preocupado por mí, me miró durante la cena y dijo, «Te ha cambiado la cara, tío. Ya no tienes esa mirada de perro apaleado». Todos rieron, y yo también. Me di cuenta de que hacía semanas que no pensaba en revisar el perfil de Elena. Ni siquiera sabía si seguía con el escalador o si se había mudado a la luna. Y lo más sorprendente, no me importaba. La curiosidad voraz había sido reemplazada por una indiferencia tranquila. No le deseaba mal, simplemente ya no era el centro de mi universo. Su vida era suya, la mía, por fin, volvía a ser mía. Fue entonces cuando ocurrió el encuentro inevitable. Madrid es muy grande, pero a veces es un pañuelo. Iba caminando por Gran Vía, con los cascos puestos y la cámara al hombro, cuando la vi. Estaba saliendo de una tienda, riendo con una amiga. Mi corazón dio un vuelco, eso es biológico, inevitable. El sistema de alerta se activó. Pero no hubo pánico. No hubo dolor agudo. Nos cruzamos. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Vi sorpresa en su mirada, quizás esperando ver al Mateo destrozado y gris de los últimos tiempos. Pero yo iba erguido, con mi abrigo nuevo, con música en los oídos y un propósito en mis pasos. Mateo. Me llamó. Se detuvo y se giró. Me quité los cascos y me paré. Hola, Elena, dije. Mi voz sonó firme, tranquila. Tienes buen aspecto, dijo, escaneándome de arriba abajo. Parecía buscar algo que decir. Gracias. Tú también. Me alegro de verte, respondí, y para mi sorpresa, era verdad. No sentía rencor. Solo sentía que estaba saludando a alguien que conocí en otra vida, un personaje de un libro que ya había terminado de leer. Oye, podríamos, no sé, tomar un café un día. Ponernos al día, sugirió ella, con un tono dubitativo. Hace un año, habría matado por esa invitación. Habría cancelado cualquier plan, habría analizado cada palabra de esa frase. Pero en ese momento, pensé en mi cuarto oscuro esperando en casa, en la quedada que tenía luego con Sofía y el grupo de fotografía para ir a una exposición. En la cena que quería cocinarme. Lo siento, Elena, pero voy con prisa. Tengo la agenda bastante llena estos días, sonreí, una sonrisa genuina y cortés. Cuídate mucho. Y seguí caminando. No miré atrás. No sentí la necesidad de girarme para ver si ella me miraba. Me puse los cascos de nuevo, la música inundó mis oídos y sentí una oleada de euforia tan fuerte que casi me echó a correr. Había roto el hechizo.
El círculo se había abierto y yo había salido disparado hacia una tangente nueva y desconocida. Hoy, sigo soltero, pero no estoy solo. Tengo mis amigos, mi cámara, mis plantas, que milagrosamente siguen vivas, y una curiosidad renovada por el mundo. He aprendido que el dolor es un túnel, no un pozo. Tienes que atravesarlo, caminar por la oscuridad, tocar las paredes húmedas y frías, para poder salir al otro lado. Y cuando sales, la luz es diferente. No es necesariamente más brillante, pero es más tuya. Si estás leyendo esto y estás en esa fase de stalkear perfiles a las 3 de la mañana, sintiendo que el pecho te va a estallar, para. Deja el móvil. Respira. Busca algo, lo que sea, una cámara, un libro, unas zapatillas de correr, un pincel, y agárrate a ello como si fuera un salvavidas. La vida te está esperando fuera de esa pantalla. Y te prometo, por experiencia propia, que la vista desde el otro lado es espectacular. Gracias por leerme.